Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Es maravilloso pensar en ustedes que están reunidos en todo el mundo. Ruego que en el espíritu de la oración de inicio reciban lo que necesitan, que si necesitan inspiración la obtengan. Si necesitan algo excepcional, que lo consigan. Es muy poderoso lo que ocurre cuando nos juntamos. Si es que necesitan sanamiento, que lo reciban. Si necesitan consuelo, que también lo obtengan. Si buscan paz, que la reciban. Y si necesitan ayuda con exámenes, bueno, que cuando eso ocurra, que reciban ese apoyo. Ruego que al recibir ustedes inspiración, al recibir un mensaje individual y particular, que luego tengan la fortaleza y la convicción para actuar. Y no solamente volver a sus hábitos actuales, si necesitan un momento para cambiar, un momento para renovar su fortaleza y su fe, que ese sea su don. Cuando tenía 15 o 16 años, era muy egocéntrico y tenía muchos de los sentimientos de inestabilidad, incertidumbre y vulnerabilidad que surgen en la adolescencia. Algunos de esos sentimientos perduraron, pero fueron más intensos en aquellos años de juventud. Me sentía perdido, tímido e inadecuado. No me ayudó vivir en un internado en un área desolada de la costa de Inglaterra. Mis padres vivían muy lejos en Arabia Saudita y en términos de la escuela, Howard's con Snape habría sido un lugar acogedor. El mal tiempo era común en esa costa, pero un invierno, una tormenta particularmente grande sopló a través del mar de Irlanda con ráfagas huracanadas. El mar se estrellaba sobre las barreras y en algunos casos las sobrepasó. Unas 5,000 viviendas se inundaron en los alrededores y las personas quedaron aisladas, sin electricidad ni medios de calefacción o iluminación y con pocos alimentos. Cuando la inundación comenzó a bajar, la escuela nos envió a ayudar. Jamás había visto un desastre natural de esa magnitud y me causaba asombro verlo de cerca. Había agua y barro por todas partes. Los rostros de los afectados lucían pálidos y demacrados. No habían podido dormir por días. Mis compañeros de escuela y yo nos pusimos a trabajar, moviendo las cosas mojadas a los pisos superiores donde podrían secarse y levantando las alfombras arruinadas. Las alfombras empapadas eran increíblemente pesadas y el mal olor en las casas era terrible. Lo que me sorprendió fue la camaradería que se desarrolló entre los que ayudamos y los que recibieron ayuda. Había un sentimiento maravilloso y de bondad entre las personas unidas en una causa digna en circunstancias difíciles. Luego reflexioné que esos sentimientos de inseguridad que habitualmente consumían mi mente adolescente desaparecieron al involucrarme en el gran esfuerzo de ayudar a los vecinos. Desearía que esa realización hubiera perdurado. Descubrir que ayudar a otros era el antídoto para mi pesimismo y egocentrismo debería haber sido transformador. Pero no fue así porque el descubrimiento no se arraigó lo suficiente y fallé en reflexionar más sobre lo que había sucedido. Ese entendimiento vino después. Ustedes probablemente han descubierto esa verdad en su propia vida. Podría ser útil para ustedes pensar sobre cuándo les pasó esto y cómo. Estaba considerando esto durante la conferencia general. Me siento muy afortunado por la oportunidad de hablarles poco después de la histórica conferencia general de hace unas semanas. Las impresiones, la paz y la infusión de energía recibida
todavía permanecen en mí. El enfoque de los mensajes fue el llamado repetido a ministrar como el Salvador, haciéndolo por amor, sabiendo que nosotros y quienes nos rodean somos hijos de nuestro Padre Celestial. No serviremos porque nuestro servicio se esté contando ni midiendo, sino porque amamos a nuestro Padre Celestial y nos motiva un objetivo superior y más noble: ayudar a nuestros amigos a encontrar y permanecer en el camino a casa hacia Él. Amamos y servimos a nuestro prójimo como lo haría Jesús si Él estuviera en nuestro lugar, tratando en verdad de mejorar las vidas de las personas y aligerar sus cargas. De allí surge gozo y satisfacción perdurables, tanto para el que da como para el que recibe, compartiendo los frutos de saber y sentir nuestro valor infinito y el amor eterno de Dios por cada uno de nosotros. Este mensaje fue resumido por el presidente Nelson de esta manera: una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias. Puesto que esta es su Iglesia, nosotros como sus siervos hemos de ministrar a las personas en particular tal como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Al reflexionar sobre lo que nos enseñaron, sé que si aceptamos este llamado a ministrar, tendremos la oportunidad de pensar en otros, crecer en fe, confianza y felicidad, y vencer nuestro enfoque egoísta y la sensación de vacío y tristeza que conlleva. Ojalá hubiera llegado a esa conclusión mucho antes en mi vida, pero estoy muy agradecido de haberlo aprendido a través de los años y de recibir recordatorios constantes de esta gran verdad. La belleza de este tipo de servicio, ministración o discipulado es que ayuda a los demás de maneras muy numerosas y además nos transforma, alejándonos de nuestras preocupaciones, temores, ansiedades y dudas. Al principio, el servicio nos distrae de nuestros problemas, pero eso rápidamente se convierte en algo mucho más elevado y hermoso. Comenzamos a sentir luz y paz, casi sin darnos cuenta. Sentimos calma, calidez y consuelo. Reconocemos un gozo que no viene de otra manera. Estos dones nos llegan en un grado mucho mayor de lo que realmente hemos hecho en términos de ayudar a otro. El presidente Spencer W. Kimball lo explicó en parte como sigue: la vida en abundancia que mencionan las Escrituras es el capital espiritual que se obtiene con la multiplicación de nuestro servicio a los demás y la inversión de nuestros talentos al servicio de Dios y de la humanidad. Al prestar servicio a los demás nos convertimos en mejores personas. Ciertamente, es mucho más fácil hallarnos porque hay mucho más de nosotros para hallar. Ejemplos de la transformación que experimentamos cuando ministramos es lo que los nuevos misioneros descubren al dejar de preocuparse por sí mismos y preguntarse: ¿a quién puedo ayudar y cómo? Lo que sucede es que dejan de pensar en sí mismos y se enfocan en su propósito de traer almas a Cristo. Este descubrimiento a menudo es difícil para los misioneros. Pueden sentirse abrumados por estar en un lugar nuevo, con diferentes personas, comidas, costumbres y a menudo un idioma desafiante que les resulta muy difícil enfocarse en los demás y servir. Pero cuando lo hacen, todo cambia. Dejan de preocuparse, trabajan y asumen la tarea altruista ante ellos y descubren una nueva dimensión en sus misiones y sus vidas, con paz y un sentimiento de propósito.
Tristemente, el reverso de este descubrimiento a menudo afecta a los misioneros cuando regresan y comienzan a canalizar las necesidades de la siguiente etapa de su vida, sea esta educación, empleo o asuntos personales y familiares. Han pasado 18 meses o 2 años aprendiendo que somos más felices cuando no nos preocupamos por nosotros, o como dijo el presidente Hinckley, cuando nos olvidamos de nosotros y nos ponemos a trabajar. A menudo, cuando regresan a la vida que dejaron, también regresan a muchos de los hábitos más egocéntricos que formaron parte de esa vida. En particular, vuelven a centrarse en sí mismos, cómo están, cómo lucen o suenan, y qué piensan los demás de ellos. Tan cierto como enfocarse y ayudar a otros trae luz, paz y alegría, centrarnos en nosotros trae dudas, ansiedad y tristeza. Tuve una experiencia hace un par de meses cuando estuve despierto durante muchas horas intentando dormir, pero sin lograrlo. Finalmente me levanté y caminé un poco por la casa. Luego volví a la cama para intentar dormir. Mientras que el sueño continuaba eludiéndome, de repente me vino un pensamiento transformador. Deja de pensar en ti mismo. Luego vino la pregunta, ¿a quién puedo ayudar? Permanecí recostado, orando con todas mis fuerzas. ¿A quién puedo ayudar ahora y cómo? Recibí la impresión de contactar y animar a un amigo. No fue algo grande, pero a la mañana siguiente respondí y espero haber hecho algo bueno. Lo que sé es que una vez que oré de esa manera, preguntando saber a quién podía ayudar, encontré la paz que me había estado evadiendo y finalmente pude dormir. El Salvador anduvo haciendo bienes, siempre buscando a quien ayudar y sanando a todos los oprimidos. Él constantemente bendijo, enseñó y guió a otros a cambiar sus perspectivas y por lo tanto sus vidas. Es aleccionador que cuando Él llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan a seguirlo, su cambio de dirección y enfoque fue instantáneo. Dejando al instante las redes, le siguieron. Luego, después de la crucifixión, cuando el Salvador les fue quitado de la manera más cruel, regresaron a la pesca, a lo que sentían que sabían. En una ocasión, el Salvador resucitado vino a ellos mientras pescaban en vano. Y Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esta fue una demostración de que Él no había perdido ningún poder, pero además un ejemplo muy marcado de que estaban buscando en el lugar equivocado y centrándose en lo incorrecto. Mientras comían pescado juntos, el Salvador le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cada vez, y con una creciente sensación de ansiedad, Pedro respondió que sí. Tras cada una de las respuestas de Pedro, Jesús le pidió a Pedro que apacentara sus ovejas. ¿Por qué el Salvador le preguntó 3 veces si lo amaba? Pedro había sido llamado a seguir a Jesús antes, y él había respondido al instante, dejando su pesca. Pero cuando Jesús fue quitado de ellos, Pedro se entristeció, se hallaba perdido, volvió a lo único que sintió que sabía, pescar. Ahora Jesús quería que Pedro realmente lo escuchara y comprendiera la seriedad de la invitación esta vez. Necesitaba que Pedro entendiera lo que significaba ser un discípulo y seguidor del Cristo resucitado, ahora que ya no estaría físicamente con ellos. ¿Qué quería el Señor de Pedro? Quería que Pedro apacentara sus ovejas, sus corderos. Este era el trabajo que se necesitaba hacer. Pedro reconoció esta llamada suave y directa de su maestro, y el apóstol mayor respondió con valor y sin temor, dedicando el resto de su vida al ministerio al que fue llamado.
Gracias a la restauración, hoy tenemos otro apóstol mayor sobre la tierra. El presidente Nelson está extendiendo la invitación a ustedes y a mí de apacentar a las ovejas de Jesús. Lo escuchamos en la conferencia general de la manera más clara y cariñosa posible. Fuimos conmovidos e inspirados, pero ¿fuimos cambiados? Con todas las distracciones que nos rodean y tantas cosas menores que demandan nuestra atención, el desafío es responder a esta invitación y actuar, realmente hacer algo, en verdad hacer un cambio y vivir de manera diferente. Quizás se pregunten, ¿dónde empiezo? Comiencen con una oración. El presidente Nelson nos exhortó a esforzarnos más allá de nuestra capacidad espiritual y actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Pregúntenle al Padre Celestial qué pueden hacer y por quién. Cualquier pequeño acto de bondad nos hace mirar hacia afuera y trae sus propias bendiciones. Respondan a cualquier impresión que reciban, por más insignificante que parezca. Actúen. Podría ser un texto para alguien que no se lo espera. Tal vez sea un mensaje de algún tipo. Tal vez sea una flor, algunas galletas o una palabra amable. Tal vez es más, como limpiar un jardín o un patio, lavar ropa para alguien que ya no es tan ágil como antes, lavar un auto, cortar césped, sacar nieve o simplemente escuchar mientras un amigo habla sobre los desafíos que él o ella está afrontando. Como dijo la hermana Jean B. Bingham, a veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso y heroico para que cuente como servicio a nuestro prójimo. Sin embargo, los simples actos de servicio pueden tener efectos profundos en los demás, así como en nosotros mismos. Quizás estén reacios a dar el primer paso, convencidos de que no tienen tiempo o no marcarán una diferencia. Pero se sorprenderán de lo que incluso algo pequeño puede lograr. Si les preocupa a un amigo que se está alejando de la iglesia y perdiendo la fe y la esperanza que alguna vez tuvo, invítenlo a hacer algún acto de servicio o ministración. No hay mejor manera de ablandar los corazones a las cosas de Dios y descubrir de nuevo su amor en nuestras vidas que prestar servicio significativo a alguien que lo necesita. Debemos recordar constantemente por qué servimos y ministramos. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Estamos en la tierra para aprender y crecer a través de innumerables experiencias y llegar a ser más íntegros al regresar a Él. Aprender a enfocarnos en otros y no en nosotros mismos y servirnos unos a otros es una parte esencial de nuestro propósito aquí. De hecho, es el núcleo. El milagro de enfocarse en otros y ministrar a alguien que lo necesite es el núcleo del proceso. Aprendemos que podemos olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros problemas. El presidente Nelson está estableciendo un modelo de servicio más elevado y santo para ustedes y para mí. Cuando respondamos, descubriremos cuán gratificante, liberador y tranquilizador es para nosotros y cómo podemos ser un agente para el cambio y el bienestar en la vida de los demás. Cuando han sido investidos en el templo y han servido una misión, existe la tentación de decir, ya cumplí, fui una máquina de servicio de tiempo completo por 18 meses o 2 años, ahora es el turno de otro. Lo mismo puede decirse después de casarnos. Podríamos pensar, bueno, lo logré. Ahora es el tiempo de tomarme un descanso. Pero este tipo de ministración no se detiene. Es una forma de vida. Podemos parar nuestras actividades regulares y días importantes para descansar y rejuvenecer, para desatar la cuerda del arco, como dijo José Smith. Pero nuestra responsabilidad bajo convenio de amarnos unos a otros como Él nos ha amado y apacentar sus ovejas no tiene descanso.
He sido el beneficiario de este tipo de ministración y también he descubierto la paz y el gozo que proviene de ser un instrumento en las manos de Dios a favor de otro. Jen describió cómo luchamos por la vida de nuestro hijito. Después de su muerte, nos preguntamos si alguna vez nos recuperaríamos. Durante ese tiempo, recibimos expresiones extraordinarias de amor, bondad y ayuda de familiares y amigos y de personas que apenas conocíamos. Una pareja querida que ya eran buenos amigos. Nos ministraron constantemente durante todo el proceso. Estuvieron a nuestro lado, orando con nosotros y por nosotros, ofreciendo bendiciones, comidas, palabras de consuelo y silencio. De alguna manera siempre aparecían cuando recibíamos alguna información importante o cuando nos abrumaba el agotamiento y el pesar. Ellos han demostrado a través de los años que esta es su forma de vida. Ellos ministran silenciosa y constantemente. Mientras prestaba servicio en el área Europa en los últimos años, vivía en Alemania y fui testigo de cómo este principio se aplicaba con un efecto asombroso cuando miembros de la Iglesia y amigos de otras religiones intervinieron para ayudar a muchos refugiados que habían perdido todo, huyendo de los combates y la devastación de una guerra que todavía azota al Medio Oriente. Llegaron, a veces caminando miles de kilómetros, llevando solo pequeñas bolsas con pertenencias. Al ver una necesidad, ver hermanos y hermanas, sus corderos, nuestra gente intervino para ayudar, vestir, alimentar, albergar y consolar a estos refugiados que lo habían perdido todo. Al hacerlo, los que ayudaron fueron transformados, fueron bendecidos con luz, energía y gozo que nunca antes habían experimentado o que se habían desvanecido al enfocarse en sí mismos y en las rutinas de la vida. Los refugiados tienen necesidades muy inmediatas y evidentes, pero hay otros a nuestro alrededor cuyos desafíos no son tan aparentes, que requieren nuestra ayuda y de igual manera debemos apoyarles. Nuestra administración y servicio no tiene que ser al otro lado del mundo. En muchos sentidos, es mejor si es cercano. Me enorgullece pertenecer a una iglesia que pone esto en práctica. La iglesia proporciona agua potable a 500,000 de personas que de otro modo no la tendrían. Se donan más de 7 millones de horas voluntarias para cultivar, cosechar y distribuir alimentos a los pobres y necesitados. 49,000 sillas de ruedas han sido entregadas en 41 países. Voluntarios han restaurado la vista y capacitado a 97,000 cuidadores de personas con discapacidades visuales en 40 países, sin mencionar a manos mormonas que ayudan, donde cientos de miles de personas apoyan a los afectados por desastres grandes y pequeños y mejoran sus vecindarios y comunidades. Esta es la Iglesia de Acción. Es un lugar para buscar oportunidades de servicio. Hay un sitio que ha permitido que muchas personas se registren para ofrecer servicio. Por eso somos una iglesia de acción. Esto es lo que hacemos. Eso es lo que hacen ustedes. Permitan que esta sea la característica que defina quiénes son. Esta es la forma en que hallamos gozo y paz, porque es una de las formas más elevadas, preeminentes y tangibles de seguir el ejemplo del Salvador. El presidente Russell Ballard dijo: grandes cosas se logran
por medio de cosas pequeñas y sencillas. Al igual que las partículas de oro que se van acumulando con el tiempo hasta ser un gran tesoro, nuestros actos de bondad y de servicio pequeños y sencillos se acumularán para crear una vida llena de amor hacia nuestro Padre Celestial, de devoción a la obra del Señor Jesucristo y de un sentido de paz y alegría cada vez que nos acerquemos con amor el uno al otro. Me gustaría destacar 3 tipos generales de servicio en los que cada uno tenemos la oportunidad de participar. El primero es el tipo de servicio que se nos asigna o se nos invita a realizar como una responsabilidad en la iglesia. Esto se trató de una manera hermosa e inspiradora en la conferencia general. Nos esforzaremos por el tipo de ministración que se atesora y no se mide, donde pensamos, oramos y ayudamos a aquellos que se nos ha dado la responsabilidad de cuidar. El segundo es el tipo de servicio que elegimos hacer por voluntad propia. Es una expansión del primero y será parte de nuestras acciones e interacciones diarias a medida que busquemos olvidarnos de nosotros mismos y nos enfoquemos en los demás. No es una asignación formal, pero nos motiva el mismo ejemplo de Cristo, empezando por ser más amables y considerados con quienes nos rodean. Los actos de bondad y generosidad silenciosa cambian corazones y conducen a relaciones más cálidas y significativas. El tercero es el servicio público. Incluso a su edad pueden servir en consejos escolares, organizaciones caritativas y luego en gobiernos locales, regionales y nacionales. Animo a hombres y mujeres por igual a involucrarse de esta manera. Cuando corresponda, participen en política con la mira en el servicio y el desarrollo de personas y comunidades. Eviten las divisiones políticas que se han vuelto tan polarizadas, forzosas y destructivas en las comunidades, países y continentes. Únanse a otros políticos que están encontrando una causa común para sanar las vidas problemáticas en su jurisdicción y más allá. Ustedes pueden ser una voz de equilibrio y razonamiento, abogando por la justicia en todo rincón social. Existe una creciente necesidad de que aporten su energía a este tipo de compromiso cívico digno. Cuando leemos las noticias, sentimos que el mundo está empeorando. Si cada uno de nosotros actúa en formas grandes y pequeñas cada día, podemos cambiar nuestro propio mundo y el de quienes nos rodean. Al servir a su vecino y con su vecino, en su comunidad, conocerá amigos que comparten su deseo de ayudar. Se convertirán en fuertes amistades, creando puentes entre culturas y creencias. Antoine de Saint-Exupéry dijo: «La vida nos ha enseñado que el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección». No existe solidaridad excepto mediante la unidad en un mismo esfuerzo superior. Incluso en nuestra era de bienestar material, esto debe ser así. De lo contrario, ¿cómo podremos explicar la felicidad que sentimos al compartir nuestra última corteza con otros en el desierto? Si respondemos a la invitación a ministrar como lo hace Jesús, seremos transformados, llegando a ser más desinteresados en lugar de egoístas. Descubrirán el gozo que proviene de ministrar a la manera del Salvador, dejando atrás sus ansiedades e incertidumbres y la tristeza que proviene de sus insuficiencias percibidas. Quizás al escuchar este mensaje, un nombre o una causa les haya venido a la mente. Posiblemente es una invitación del Espíritu y quizás una que han recibido antes, de tender una mano, estar atentos y levantar. Elijan responder a esta invitación y oren hoy para saber qué pueden hacer. Cuando vean y sientan las bendiciones que esto les brinda a ustedes y a quienes ministran, desearán hacer de ello un modelo diario.
Nuestro mayor y mejor esfuerzo es compartir la luz, la esperanza, la alegría y el propósito del Evangelio de Jesucristo con todos los hijos de Dios y ayudarles a encontrar el camino a casa. Ayudarles, servirles y ministrarles son muestras del Evangelio en acción. Al convertirlo en una forma de vida, descubriremos que es singularmente gratificante y la forma de encontrar la paz y el gozo que nos ha eludido tal vez. Permítanme repetir la petición del presidente Nelson a cada uno de nosotros. Una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias, puesto que esta es su Iglesia. Nosotros, como sus siervos, hemos de ministrar a la persona en particular tal como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Así es como vivió el Salvador, y es la razón por la que vivió, para proporcionar el bálsamo perfecto y la sanación máxima a través de su gran e infinito don expiatorio para ustedes y para mí. Que podamos seguir al Cristo viviente con mayor deseo y más eficazmente, a medida que nos esforcemos por convertirnos en sus verdaderos discípulos, ministrando como Él lo haría. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.